Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestro Twitter, @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día lunes, donde acciones internacionales retrocedieron en medio de desaceleración del mercado inmobiliario de Estados Unidos y temores por crecimiento en China. Básicamente, el mercado está esperando los datos de manufactura en China para establecer un poco el panorama de crecimiento en esa economía después de recibir algo de estímulos monetarios. Y acciones locales retrocedieron en medio de jornada de bajo volumen. La presión se mantiene por correlación con los mercados internacionales y la debilidad de los commodities, que a esta hora presentan una mayor volatilidad respondiendo a las tensiones en Medio Oriente. Ya hablaremos sobre el particular. Datos económicos publicados el día de ayer. Las ventas de viviendas nuevas de Estados Unidos para agosto bajan de 5.15 millones a 5.05 millones de viviendas año. Ese ritmo de crecimiento, pues básicamente lo que generó es algo de temores también sobre el panorama de crecimiento en Estados Unidos, pero por el otro lado, pues generaría una política monetaria de ascenso en tasa de interés lenta que no afectaría entonces de forma fuerte lo que sería la inversión en acciones en el mediano largo plazo. No obstante, pues pese al panorama general, pues hubo descensos importantes por el panorama de desaceleración de China. Y la probabilidad vuelve al 58% para abril. Otra vez abril, un día de movimientos de ascensos, así que será el mes definido para un aumento en la política monetaria, en las tasas, y en la política monetaria menos expansiva para los Estados Unidos. Y el VIX saltó ayer, fuerte repunte, aumentando volatilidad. Recuerden ese 14.5, por ahora lo que el mercado está teniendo es una presión bajista, una corrección de lo que fue el movimiento de rally de jornadas previas, pero si pasamos de este 14.5 hay mayor probabilidad de tener una corrección, un cambio de tendencia bajista, así que estaremos muy atentos durante las próximas jornadas a las zonas de soporte de los mercados internacionales y sobre todo a este indicador de volatilidad. En cuanto a los mercados asiáticos, las acciones de la región retrocedieron en medio de panorama de riesgo internacional y conflicto en Europa y Medio Oriente. Se calma el mercado un poco por el PMI manufacturero de China, que mejora de 50.2 a 50.5 puntos, aumenta el ritmo de crecimiento. El mercado estaba esperando desaceleración a 50 puntos, así que por ahora continúa con crecimiento China. Esto debería mitigar un poco los temores de esa economía, sobre esa economía. Pero para hoy, pese a que nos tranquilizamos del fundamental del día de ayer, hoy tenemos el primer bombardeo, ataque aéreo en Siria e Israel, así que eso está generando fuertes descensos en Europa, generando algo de avance en lo que es la cotización del oro, pese a que los datos continúan siendo relativamente normales para la zona euro. El PMI manufacturero de la zona euro para septiembre retrocede 50.7 a 50.5 puntos y el PMI del sector servicios de la zona euro para septiembre retrocedió 53.1 a 52.8 por debajo del 53.2 esperado. No obstante, ambos se mantienen aún sobre 50, que es la zona de crecimiento. Y ya conocemos precio de emisión de los ADR nivel 3 de Aval, de Grupo Aval, se conocerán entonces como Aval en el mercado internacional. ADR nivel 3 hace referencia a una emisión de acciones. Esta emisión entonces está en el mercado en bursátil, estamos colocada en bolsa, no en OTC, lo que le dará mayor liquidez. Se colocó el equivalente a 1.265 millones de dólares, lo cual daría, si una ADR equivale a 20 acciones de Grupo Aval, estaríamos hablando de los 1.350 pesos. Esto si una ADR equivale a 20 acciones de Grupo Aval, sería el precio de colocación cercano, así que hoy tendremos algo de volatilidad en este activo. 8:45 tendremos noticias de PMI manufacturero de Estados Unidos, 9 de la mañana índice de manufacturero de Richmond, son los dos puntos claves entonces para lo que sería el día de hoy. Son datos de importancia media. Mañana conoceremos ventas de viviendas nuevas y variación semanal de inventarios de crudo del mercado. Recibirá noticias económicas, aunque lo que quiere buscar son excusas para corrección, para movimiento bajista. Ayer tenían China, ya se mitigan con los datos de China. Hoy tienen entonces el ataque aéreo en Medio Oriente. Así que en términos generales los mercados internacionales rompen soportes de corto plazo ayer y mantienen presión a la baja.
temores sobre el panorama de conflicto, opaca datos de manufactura de China. Ya vamos a mirar cuándo la presión bajista puede dejar de presionar el mercado internacional. En cuanto al mercado local, seguiría dentro de la zona de indecisión, a esperar ruptura de niveles. Recordemos que estamos entre soporte y resistencias de corto plazo, esperando algo de definición de la nueva tendencia para las próximas jornadas. No se descarta que presión bajista se mantenga, aunque petroleras podrían llegar a estabilizarse, sobre todo las canadienses. Ecopetrol sí acaba de romper un poco lo que es el soporte de tendencia, alcista, y pues podría tener algo más de presión a la baja. Así que por ahora la estabilidad del mercado estará muy atentos a lo que serán los niveles de corto plazo en ambos mercados. Esa es la palabra clave para la jornada del día de hoy. Ya lo veremos en técnicos cómo se representa. Ayer hubo caída por debajo de los 17.200, 17.220, que era la zona de soporte, este nivel. Ya hay algo de sesgo bajista, no obstante, si logra recuperar de nuevo esos 17.220, posiblemente podamos volver a tener algo de presión hacia los 17.300 y volver el sesgo alcista. Pero mientras no pase ese nivel, posibilidad de 17.000 todavía se mantiene vigente. Presión bajista frente a ese nivel de resistencia. En cuanto al IPSA, también desciende en el día de ayer, no obstante los mínimos del 3.975, 3.980 serán zonas de soporte que dependerá si podemos tener un doble suelo en intradía o no. Entonces es importante esas zonas de soporte. Y en el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, mientras estemos por debajo de los 16.840, la presión sigue siendo bajista, 16.840 como la resistencia de corto plazo. Y en cuanto al dólar, que ayer alcanza los 2.000, continúa con tendencia alcista. El mercado internacional ya empezó a frenar un poco el avance, ya ha encontrado algo más de rebotes, el euro se aleja de sus mínimos, el yen se aleja de sus máximos, Colombia sí continúa con otra tendencia, y esa tendencia alcista estará vigente mientras estemos sobre los 1980. Mientras se mantenga sobre 1980 podemos continuar a 2020, 2030. Si se pierden los 1980 podemos descender a 1960. 1980 como la zona de soporte importante para lo que sería la tendencia alcista del dólar, que hoy se enfrentará a un nivel psicológico de resistencia como lo son los 2000. Y el WTI ayer fuerte descenso y recupera algo de terreno, por lo menos se estabiliza por un rato. Esa estabilización lo está llevando en estos momentos a 91,40, cerca de la zona de mínimos. Por ahora la tendencia sigue siendo bajista hasta que no rompa los 92.80. Rompiendo 92.80 ya podríamos hablar de terminar el sesgo bajista. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puede descender a los 90,50, 89. 92,80 la resistencia de corto plazo importante para el WTI. Si el euro continúa bajo tendencia bajista hasta que no rompa los 1.28,80 o 28,90, estaremos hablando de nueva dirección alcista. Mientras esté por debajo de esos niveles aún puede volver a 28, 27,80, continuar con la presión bajista. Importante los 28,90 o con 80 para cambiar de dirección. Esta zona será importante. Vamos entonces con nuestro mercado, el índice Colcap, que sigue en esa zona entre el 720 y 760. Esta es nuestra zona de soporte, 720, 725. Mientras esté por encima de esos niveles todavía puede continuar con el sesgo alcista. Tendrá que romper los 760 para poder avanzar. 755, 760 será la resistencia que determine un nuevo avance. De lo contrario, si hay ruptura del 720 en próximas jornadas, el descenso puede ser al 670 y 640. Importante esos dos niveles que han sido niveles que se resaltan desde jornadas previas como posibles indicadores de nuevo movimiento. 6,760 contra 720, el que rompa primero nos daría tendencia para el índice Colcap. Vamos con la acción de Banco de Bogotá, 73 como zona de soporte. Entonces sobre 73 aún puede avanzar a 74,600. Si pierde 73 queda el 72, ya la pérdida de 72 podría generar nueva presión bajista. 73 sigue siendo un soporte importante para Banco de Bogotá. Vamos con Bolsa de Valores de Colombia, que rompe y no marca precio en el día de ayer, 22 no marca precio. Recuerden los 24.60, solo superando 24.60 puede volver el sesgo alcista, mientras esté por debajo de 24.60 aún puede volver a 24, es el soporte más importante. La ruptura de los 24 sí podría generar presión bajista hacia los 23.10 y 22.60. 24.60 la resistencia de corto plazo importante. Celsia no ha podido pasar los 6.440, recordemos que ese nivel es el de nivel de resistencia para volver al sesgo alcista, y mientras esté por debajo de ese nivel el riesgo bajista continúa.
Ayer se acerca a mínimos, así que si hoy cierra por debajo de los 6.280 hay posibilidades de descender a 6.080 y 5.950. Hay posibilidad de continuar con el descenso hasta que no se rompa el 6.430, 6.440, que es la zona de resistencia importante. Cementos Argos continúa también con presión bajista. La zona de resistencia importante de los escenarios probables siguen siendo 11.300 contra 11.500. Solo rompiendo esos niveles podríamos volver al sesgo alcista. Mientras estemos por debajo de ese nivel, el sesgo bajista continúa con soportes en 10.400 y 10.300. Importante, tendencia bajista continúa en el activo hasta que no rompamos 11.300, 11.500 por análisis técnico, contemplando el escenario probable llegadas a más niveles de soporte. Cemex Latam Holdings sigue en su lateral sin romper tendencia, 18.600 contra 19.200, vamos a hacer más estrecho el nivel, 19.200, 18.600, si rompe 18.600 puede descender hacia los 17.600, si rompe los 19.200 puede avanzar de nuevo hacia los 20.200, por ahora atentos a los dos niveles, hay leve presión bajista de corto plazo, pero hasta que no se rompan los 18.600 no se incrementaría la presión bajista. Canacol vuelve y desciende en el día de ayer, la correlación con el precio del petróleo se mantiene. Ahora modificamos la resistencia de corto plazo a 11.400. Solo superando 11.400 y cuando se conozcan resultados empresariales podríamos tener una señal fundamental más fuerte. Por ahora el técnico es el que manda. Seguimos con el retroceso de Fibonacci de los 10.900 como la zona de soporte. Si rompe 10.900 podemos tener descensos a 10.600 y 10.000. Solo rompiendo los 11.400 podríamos volver a tener sesgo alcista. 11.400 como la resistencia alcista de corto plazo. Mercado esperando entonces fundamentales de resultados empresariales. Mientras tanto, la correlación con el petróleo se mantiene. Vamos con concreto, que logra impulsarse en el día de ayer con bajo volumen. Tendrá que romper los 1.500 para volver al sesgo alcista. De lo contrario, si rompe los 1.480, puede descender a 1.450, 1.420 como soportes siguientes. 1.500 contra 1.480, los dos niveles importantes para lo que es este activo. 1.500 contra 1.480. Si hay ruptura de 1.500, podríamos tener nuevo movimiento alcista. Corficol retrocediendo después de jornadas de algo de volumen, aunque se mantiene con esta pequeña línea de tendencia alcista que nos deja soporte en 40.800. Mientras se mantenga sobre 40.800, aún puede volver a 41.800, 42.300. Si pierde los 40.800, puede descender a 39.600. Importante ese 40.800, contemplando todavía leve indecisión en el activo con divergencia en el MACD. Recordemos que la divergencia se ha presentado en nuestro mercado, tanto del índice como en financieras, así que 40.800 será el soporte importante para la jornada. Ecopetrol, que recuperó terreno el viernes, ayer vuelve y lo pierde. Vamos a ver unos cambios de niveles. 3.320. Ahora es la resistencia. Mientras esté por debajo de los 3.320, aún puede volver a las zonas de 3.200, 3.180. Tendrá que romper los 3.320 para volver a impulsarse a 3.560. Recuerden este movimiento, un rebote técnico dentro del movimiento alcista, un aumento del endeudamiento, una caída en el precio del crudo, pues continúa generando la presión bajista para Ecopetrol. 3.320, la resistencia importante de presión bajista, superándolo podría anular un poco ese panorama de fuerza vendedora para la acción de la petrolera. En cuanto a Empresa Energía de Bogotá, continúa pendiente información sobre el proceso de venta. Así que 1650 es el nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre 1650, aún puede avanzar hacia la zona de los 700. Solo superando 700 podría volver a tener un movimiento alcista más fuerte. 760, 780. Si pierde los 650 puede volver hacia la zona de los 1550. 1650 como la zona de soporte a corto plazo. Recuerden aquí los técnicos también pueden empezar a perder un poco de validez por el fundamental de venta de Ecopetrol. Construcción es el cóndor de la participación de Ecopetrol, corrijo. 1600, 1700 vamos a abrir el lateral. Alguno de esos dos niveles nos daría tendencia, no obstante, pues la liquidez no es significativa. El comportamiento lateral es el común denominador por ahora. Enca, vamos con la acción de Enca. 13.1 contra 12.4 sigue siendo la zona de soporte. De hecho, sí, 12.4 sigue ahí vigente. Continúa esa zona de soporte. Mientras esté sobre esa zona aún existe posibilidad de nuevos avances, que tendría que romper el 13.70
para iniciar nuevo avance. 13.70 como el resistencia probable para volver al sesgo alcista, de lo contrario continuaría la corrección. Si por alguna razón la corrección rompe los 12.40, podría volver hacia la zona de 11.10.90 como zonas de soporte. Vamos con la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, ETB. 5.65 soporte para mantener posible ascenso 5.90, 6.10. Si rompe 5.65 puede descender a 5.45 y 5.25. Importante los 5.65 en el corto plazo. El volumen ha descendido, ya el mercado no está tan animado como antes, después del movimiento alcista previo. Se ha tomado un poco de descanso. En cuanto a éxito, continúa la presión bajista. Los 32 ayer eran la resistencia. Para hoy serán los 31.800. Mientras esté por debajo de los 31.800, aún puede descender a la zona de 30.200 y 29.800. Recuerden que en movimiento bajista las velas nos podrían apoyar un poco en cuándo terminaría esa caída, y eso lo verán en el intradía, lo veremos en el comité siguiente. Mientras tanto, en 31.800 continuaría la presión bajista para este activo soporte siguiente, 30.200, 29.800. Vamos con grupo Argos. 23.200 como zona de soporte. Mientras se mantenga sobre 23.200 aún puede avanzar a 24.600, 24.800. Ya si pierde los 23.200 podríamos volver hacia la zona de los 21.700, 23.200 como la zona de soporte importante para mantener sesgo alcista en la acción de Grupo Aval. Si no, volveríamos a la presión bajista. Grupo Aval, fuerte descenso en el día de ayer, ya se conoce la emisión, si equivale a 20 acciones, el ADR estaremos hablando de 1.350, así que no se descarta indecisión entre 1.300 y 1.380, bastante volatilidad, no hay un panorama técnico por fundamental de emisión. Grupo Sura, choque entre compradores y vendedores, aunque ayer se recupera después de caída con muy bajo volumen, pues nos va dejando un panorama 42 contra 44. Si no recupera el 44 pronto, existe posibilidad de bajar a 42 y 39.800. Si logra recuperar los 44, los compradores vuelven a tomar algo de control para continuar con el ascenso. Vamos a dejar el 44 como la resistencia de corto plazo en la acción de Grupo Sura. Vamos con ISA. Empezamos a tener un comportamiento más de triángulo, puede ser que estemos generando no un lateral, sino algo un poco más estrecho. 9.700 ruptura podría generar ascenso, 9.360, 9.300 podría generar nueva presión bajista hacia 8.900. Hay indecisión también en ISA entre los 9.600 y los 9.300. El que rompa primero nos daría posible indicador de tendencia. El volumen también ha disminuido de forma considerable en medio de esa indecisión. Vamos con Isagen, que continúa 2.900 contra 2.700 con leve sesgo bajista y velitas de indecisión en el corto plazo. Por ahora simplemente hay una probabilidad de 50-50 ese rango de 2.900, 2.700 con leve sesgo bajista de corto plazo. Mineros, no ha vuelto a marcar precio desde el 19, el oro repunta levemente, estuvo en $1.235 la onza, está bajando a 1.226 ante el panorama de riesgo en el mercado internacional, así que simplemente está empezando a tener algo de movimiento de corrección. Recuerden que el oro estuvo descendiendo con este ascenso de mineros fundamentado simplemente en algo de liquidez. 3060, la resistencia mientras esté por debajo de 3060 aún puede volver hacia los 2880. 3060 la resistencia de corto plazo para mineros. Nutresa no ha decidido aún tendencia, 28 contra 28.800, si rompe 28 podríamos descender de nuevo hacia la zona de 27.300, 26.800, importante esos 28, posibilidad también de doble techo, ruptura de los 28 nos podría generar un primer objetivo en 27.300, un segundo en 26.800. Si aguanta los 28 aún podría permanecer en los 28.800 como resistencia y la lateral, solo rompiendo 28.800 volvería al sesgo alcista. Atención entonces a la zona de los 28 como zona de soporte importante. Preferencial aval, fuerte descenso en el día de ayer. Posibilidad de rango entre 1400 y 1300, bastante volatilidad, no se descarta en el activo, poco panorama técnico para hoy, un panorama más de fundamentales. En cuanto a preferencial, a Bianca Holding, 3940 contra 3740, continúa el panorama de indecisión, no hay un rumbo claro hasta que no se rompa alguna de las dos tendencias. Preferencial Bancolombia haciendo su movimiento de pullback, recuerden la ruptura del hombro cabeza a hombro, el 30-200, 30-300 como resistencia del pullback.
para mantener sesgo bajista. Solo pasando ese nivel podríamos anular la presión a la baja. De lo contrario, la ruptura a los 29.100 podría iniciar nuevo movimiento bajista, soportes en 28 y 27.100. Importante los 29.100 como soporte de corto plazo para el rebote técnico que estaremos evaluando de darse. Si se rompe el 29.100, la presión bajista podría volver a este activo. Preferencial Cementos Argos continúa bajo presión a la baja. No ha cambiado los 11.000 hasta que nos rompa los 11.000, 11.200. No podríamos tener nuevo sesgo alcista por técnicos. MACD también está por debajo de 0 y el RSI por debajo de 50. Mientras esté por debajo de esos niveles, aún puede volver a 10.500 y 10.100 como zonas de soporte dentro del escenario probable. Vamos con preferencial da vivienda, que continúa con leve sesgo bajista de corto plazo, poniendo en riesgo los 30.000. Así que si no supera pronto los 30.800, la presión lo podría llevar hacia la zona de los 29.100, 28 y 27.800, 29.100, 27.800, presión bajista hasta que no rompa los 30.800, poniendo en riesgo su soporte de los 30.000 ayer con un doji. Y vamos con Pacific Rubiales, que ayer aparecen compradores, lastimosamente con muy poco volumen, simplemente aprovechan la caída, noticia de cambiar plazo en la deuda. No obstante, ahora los 35.800 seguirán la resistencia. Recuerden que podemos tener leves rebotes dentro de tendencia bajista. Ya están apareciendo compradores, lo que puede generar algo de estabilización en esta zona de soporte, pero tendrá que romper el 35.800 con volumen, preferiblemente. Recordemos la teoría de Charles Henry Dow, que nos dice lo siguiente: el volumen acompaña la tendencia. Así que si hay ruptura de 35.800 con volumen, podría ascender a 38.40. Si el ascenso es con poco volumen, podríamos dudar un poco de la efectividad de la ruptura del nivel 35.800 importante. Entonces, mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede permanecer con algo de comportamiento lateral o dificultad en el descenso. Entonces ya están apareciendo levemente compradores, pero sin volumen. Siguiente nivel 32.500 y 31.400. Hasta no romper 35.800, preferiblemente con volumen, la presión bajista podría continuar para este activo. Y siento que me he saltado algo. Preferencia del grupo Argos. 23. Importante los 23 para preferencia del grupo Argos. Mientras se mantenga por encima, aún puedo buscar 24, 24.200. Si pierde de nuevo los 23, simplemente el rebote fue un poquito eufórico y puedo volver hacia la zona de 22, 20.800. Importante 23 como el soporte de corto plazo para intentar recuperar tendencia alcista. Y preferencia del grupo Sura hasta que no rompa el 43.600, o si rompe los 42 podríamos tener nuevo presión bajista 40, 38.800 como escenario probable. Solo rompiendo los 43.500 podríamos tener un nuevo sesgo alcista dentro de los escenarios probables. Valorem sigue 340 contra 360 con bajo volumen como siempre, no hay una tendencia definida por ahora. Así que en términos generales, muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo. La presión sigue siendo bajista y hasta que no se rompan esos niveles no podríamos decir que el mercado recupera ese sesgo al alza. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, la probabilidad de mayores descensos continúa estando vigente. Pasemos a las preguntas. ¿Esperaban resultados buenos de Canacol? ¿Ahora salen malos? No tenemos todavía los resultados de Canacol. Vamos a repasar la página de la Superintendencia Financiera de Colombia. Aún no tenemos información. El día que los conozcamos estaremos analizando. No obstante, recordemos que la correlación en el corto plazo por ahora es con el petróleo y más adelante, pues cuando tengamos la información de los resultados, sabremos si el mercado puede recuperar la tendencia alcista o por el contrario continuaría bajo esa presión. ¿Qué puede suceder con PRE? Que el rebote de ayer, como se ve técnicamente, alcanzaría los 38. Tendrá que pasar primero los 35.800, preferiblemente con volumen, para dar ese rebote. Simplemente es un descanso de bajo volumen después de tanta caída. Lástima que el volumen del día de ayer no haya sido alto. Carvajal no marcó precio. Vamos entonces con PF Carpac. Preferencial Carvajal Empaques. Marca precio en el día de ayer. Por ahora continúa bajando. 2.300 será el nuevo de resistencia de corto plazo. La tendencia sigue siendo bajista desde hace mucho tiempo, sino que no nos da una liquidez significativa para que el técnico funcione mucho mejor. Por favor, podría repetir Ecopetrol. Recordemos los 3.320 es ahora el nivel de resistencia. 3.320 el nivel de resistencia de Ecopetrol. Mientras esté por debajo de esos niveles, la presión bajista puede continuar. 3.320 será la resistencia importante para el día de hoy, para el escenario probable.
La superfinanciera no tiene un límite de fechas para presentar resultados. Recuerden que Canacol, si bien está en nuestra bolsa, digamos que tiene mayor, un periodo fiscal distinto en el mercado canadiense. Es necesario esperar los resultados de Canacol. Pues después de los resultados tendremos un panorama fundamental mucho más claro de la compañía, si los hallazgos petroleros y el aumento en producción han generado un avance en las utilidades. Entonces, importante, pues el mercado está esperando que los resultados sigan siendo buenos. Ya recuerden que hasta que no se tenga ese fundamental, el panorama es más de corto plazo por correlación con el petróleo. Niveles de resistencia y de soporte de Canacol. Canacol tiene soportes en, aquí estamos cerca, a Canacol. Rompiendo los 11.400, el sesgo alcista podría volver, mientras esté por debajo los 10.900, los 10.200 son los siguientes niveles de soporte de este activo. Sigue siendo entonces los 11.400 la resistencia importante para el cambio de dirección. Entonces muy atentos, el mercado está queriendo bajar. Ayer buscaba noticias sobre China y China mostró crecimiento, ahora tiene tensiones en Medio Oriente, así que por ahora continuaremos con algo de presión bajista como escenario probable. Recuerden la presencia de compradores durante las jornadas y estaremos actualizando las resistencias de corto plazo para saber cuándo se mitiga la presión bajista. Muy buen día entonces para todos.